Bienvenidos aquí a su espacio Voz para el Cambio. Esta es una ventana de opinión comprometida con la causa de la humanidad, con los intereses de nuestro pueblo, que aboga por la unidad de nuestro pueblo latino caribeño. Por eso abordamos los temas que corresponden, que tocan, que impactan a nuestro pueblo en el Caribe y en América Latina. Ahí con nosotros don Juan Francisco de la Rosa. Qué bueno que permanezca ahí en contacto con nosotros. Una de las cosas que me preocupó o que me llamó la atención de la visita de Luis Abinader a San Juan de la Maguana es el tema de él insiste en la alianza público-privada. El sector privado, los empresarios, lo único que quieren es ganancia. Y cuando entran en una relación de negocio con el Estado, lo que van es a estafar al Estado. Y naturalmente Luis Abinader es un empresario, siempre ha respirado eso, el mundo de los empresarios, él nació en ese marco, entonces él no tiene, como dice Juan Francisco, ese nunca lo picó una tábana. A mí eso me preocupa, pero hay una cosa, él dice que habrá crédito para los productores agrícolas, que va a rescatar la producción agrícola en San Juan de la Maguana, que va a invertir 1.000 millones de pesos para el sistema a través de INAPA de los acueductos en San Juan de la Maguana, que va a reforestar para conservar los ríos, pero no habla del tema minero en San Juan de la Maguana, lo que hay que frenarlo. Es lo primero que él debió decir cuando llegó a San Juan de la Maguana. La explotación minera en Loma Romero no va, porque eso es una señal de que tiene la vocación de proteger real y efectivamente a los ríos. Danilo Medina empezó a hablar de reforestación en San Juan de la Maguana y a dar apoyo para sembrar aguacate, pero por otro lado estaba dándole rienda suelta a que acabaran con la Loma de Romero allá arriba, donde nace el río San Juan y decenas de ríos que bañan todo el sur, como el río Yaque del Sur y otros más que son afluentes al final del río Yaque del Sur, pero de otros ríos que naciendo ahí van hacia el noroeste, porque colinda el sur en esa parte con la parte noroeste de Santiago Rodríguez, de Jabón, por la parte de restauración y eso. Entonces, esas son señales no claras del presidente de la República, porque se me parece mucho al pasado. Vamos a reforestar, vamos a cuidar los ríos, ordenando la explotación minera, acabando con nuestra montaña. Así no se preservan los ríos ni el sistema montañoso. Y si no se preserva el sistema montañoso, no hay manera de preservar los ríos. Adelante, don Juan Francisco. Sí, de acuerdo con el comentario, Alfonso. Ciertamente el Consejo de Gobierno allá en San Juan tuvo un silencio con ese tema que está sobre el tapete. No hablar sobre el tema a un tema tan contradictorio, si no se trata, es porque hay alguna... Tu internet está fallando, Juan Francisco. Tu internet está fallando, tu audio. Bueno, Juan Francisco, yo lo oigo frisado. Me imagino que toda la teleaudiencia nuestra pudo de haberlo no mucha bien. Ahorita vi lo propio que se frizó allá también. Ahora sí, dale. No sé si sí. Bueno, pues sí, Alfonso, es una situación bastante preocupante la que se observa en el silencio del Consejo de Gobierno celebrado en San Juan de la Maguana, porque para la región ese es un tema y para el país es un tema trascendente, pero seguiremos pendientes a lo que ocurra con el tema este de la Loma Romero, que el pueblo en su momento salió a las calles a protestar para que no se les toque a ese tesoro natural que sigue enclavado allí en esas lomas. Alfonso, sigue en línea, por favor. ¿Aló? Sí, estoy en línea, Juan Francisco. Bueno, de todas maneras, vamos
a ver qué ocurre en el transcurrir del tiempo y que el dinero que se dijo que se va a invertir en San Juan de la Maguana comience a fluir para que esto haga la vida más fácil a esas personas que están esperando que llegue la inversión desde el Estado. Está claro que San Juan de la Maguana no van a permitir que le cercenen Lomas Romero, porque la vida de la provincia de San Juan y una parte del sur depende de las aguas que nacen ahí en Lomas Romero, porque no es solo San Juan de la Maguana, no es solo el Granero del Sur, es que el río Yaque llega al sur profundo, Neiva y su cruce. Entonces, no se trata de afectar solo a San Juan de la Maguana, es una buena parte del sur, porque todo está conectado, Juan Francisco, en la naturaleza. Y Lomas Romero, aunque los principales defensores son los sanjuaneros que están ahí y los ambientalistas del nivel nacional, como Eleuterio Martínez, Luis Carvajal, el gran Luis Carvajal, sino que además atañe a todo el país, pero de manera particular también al sur profundo, al sur largo, que tiene que ver con una parte de Asua, con Neiva y todo lo que sigue por ahí hasta llegar a la desembocadura en el mar Caribe, allá en Barahona. Entonces, eso es preocupante. Y el presidente Luis Abinader no habló de ese tema. Un tema crucial, fundamental. No, porque él no fue a buscar problemas y él sabe que ese tema es problemático. Sí, por allá se lo dijeron. Aquí no hay explotación minera. El pueblo seguirá levantado. Y ahí Janoy Sánchez no la ha jugado claramente. Sí, es una pelota que ella no ha definido por dónde la va a jugar. No ha demostrado estar totalmente en contra, pero tampoco a favor de que se defienda a Lomas Romero. Hubo crítica muy fuerte el año antepasado cuando se discutía el tema frente a ella. Hubo una actitud dual, un momento de entendimiento con los inversionistas, con la gente de la Gold Case, creo que son los que están allí. Porque hay tantas compañías que al fin son la misma, Unigol, Barrigol, Gold Case, son la misma, los que están también ahí en Piedra Blanca. Así que hay que alinearse en la defensa de la naturaleza, porque Luis Abinader dice que vamos a reforestar, que vamos a defender los ríos, que vamos a hacer los acueductos, pero el tema fundamental para eso es proteger las montañas, es proteger el nacimiento y los cauces de los ríos, de la corriente de agua. El mandatario dijo que las obras incluyen el desarrollo forestal de todos los ríos y zonas aledañas a la presa de Sabaneta. Y allá arriba, Lomas Romero, porque si Lomas Romero no hay presa de Sabaneta, porque sin río allá arriba no hay agua para surtir a la presa de Sabaneta. Entonces, esas cosas tienen que estar claras. Juan Francisco, hay un tema que preocupa, aunque Luis Abinader dijo que los feminicidios en lo que va de año se redujo a la mitad de lo que ocurrieron en igual temporada, enero-marzo, al año pasado. Pero es que ni una sola. El año pasado, para este periodo de enero-marzo, fueron asesinadas 26 mujeres. Hoy están en 13, 14 mujeres. Digo 13, 14 porque el periódico El Día, en la página 8, en esta noticia, aquí habla de 13, y ahí habla de 13, y en el mismo artículo habla de 14. Es decir, hay dos datos diferentes en el mismo artículo, trabajados por la misma persona, por la redacción del periódico El Día. Entonces, o son 13 o son 14. Significa la mitad de las mujeres asesinadas, estadística oficialmente reconocida en igual periodo del año pasado. Pero es que no debe ser ni una. Las autoridades, ese es un grave mal que padecemos en la República Dominicana, que tiene tendencia en la
en el Caribe. Y no hay forma, parece, o no ha habido, para educar de tal manera que haya un mayor nivel de armonía en las parejas. Uno no entiende por qué hay que tener tanta bestialidad en contra de la compañera, de la esposa, de la mujer. Eso es incomprensible, porque si una pareja no logra armonizar, lo más prudente es que se separen, porque si lo hacen es posible que los dos puedan encontrar con quién vivir feliz y en paz y tomar decisiones como toman algunos hombres de matar a la mujer, los hijos, ellos mismos terminan matándose. Eso parece una decisión totalmente de una gente que ha perdido el control de sí mismo. Eso yo entiendo que en la República Dominicana hay que trabajarlo con más detenimiento, el Estado hacer mayor inversión para que se comience a trabajar en el hogar, en las escuelas, a ver si uno por fin sale de oír tantas noticias desagradables como esa. Todavía ayer fue ultimada Ana Antonia Llano, asesinada por su pareja en el día de ayer. Es Sí, terrible. sí. Eso fue en el interior de una vivienda ubicada en el callejón Los Moros del sector Don Pedro. Y la otra fue Jenny Reyes, ultimada de 2 disparos por su pareja, identificada como Joel en San José de las Matas. Eso es terrible. Yo no sé cuándo tendremos un freno a esto. No sé cuándo, Juan Francisco. Ayer ocurrió una tragedia ahí por los Mameyes, ahí no, en Villa Duarte, un incendio que dejó 30 familias sin nada. Por suerte que nadie murió. Fue en la madrugada, en la noche, ¿no? Se despertaron con las llamas. Afortunadamente no hubo pérdida de vida humana. Esperemos que el gobierno o alguna empresa vaya en auxilio de esas 30 familias ahí en Villa Duarte. Sí, el Estado debe auxiliar a esa gente. Y a propósito del tema San Juan que estábamos abordando hace un rato, hay un reportaje, un análisis interesante de que los jóvenes de San Juan de la Maguana no están interesados en la agricultura porque han visto a sus padres sin progreso durante toda su vida, envueltos en un círculo de la miseria, de la pobreza, en la actividad agropecuaria, y entonces es natural que ellos tengan deseo de progresar y no quieren continuar en ese círculo de la pobreza en que han vivido y en que han visto a sus padres toda la vida. Entonces, eso es una nota muy grave porque también hay que procurar el relevo de los productores agropecuarios porque tenemos que producir alimentos para procurar la soberanía alimentaria. Lo que pasa es, Alfonso, que nadie sigue al que fracasa. Y si esos muchachos han sufrido la miseria porque sus padres no pueden producir desde la agricultura las cosas esenciales para ellos vivir, a veces lo propio que ellos trabajan, siembran, es insuficiente. Entonces, es normal que le cojan animadversión a la agricultura porque no le ha dado felicidad. Todavía en un momento dado puede ser suficiente lo que producen, y si el mercado se le cae, por muy buena producción que tengan, con una buena productividad, es decir, una cantidad de producto obtenido en un área determinada, y no hay precio, no hay mercado, los precios se van al suelo, o le llenan el mercado con productos importados y entonces van a la ruina. ¿De qué le sirve producir mucho? La actividad empresarial de más alto riesgo en la sociedad humana es la agropecuaria, particularmente la agricultura. Particularmente la agricultura es la de más alto riesgo. Pero también la parte pecuaria es de alto riesgo, porque si usted tiene una granja de pollo, ¿qué resulta? Que a los 29 días, máximo 35 días,
el pollo está para salir de la granja. Porque el día 36 en adelante, todo es pérdida. Lo que el pollo se come en la granja no lo va a producir en más onza en el peso o de más libras. Con el sistema que tenemos hoy en día, de que los pollos en granja comen 24 horas, son una máquina de comer y expulsar, a los 35 días llegaron al máximo de su peso. A partir de ahí lo que comen, que es caro y en gran medida importado. Ya deja pérdida, deja pérdida. Ya pérdida para lo que se invierte no tiene sentido. Pérdida. Si un granjero deja unos pollos 45 días en la granja, ya está perdiendo. Ya fracasó. Fracasó porque la alimentación de esos 10 días extra, del día 35 al 45, ya se tragó la ganancia. Es que tienen que tener un mercado seguro. Claro. Y lo propio pasa con los huevos. Si los huevos duran un tiempo ahí en las condiciones nuestras, se le pueden dañar. Pero que el productor de pollo tiene ventaja por encima del productor agrícola. Ventaja relativa, sí. Porque puede controlar su producción. No, y además, porque ese pollo se puede producir en un tiempo menor. Pero hay productos de ciclo largo que el que trabaja la tierra tiene que reinventársela para poder subsistir hasta que esa cosecha. Llegamos a ver gente que vendía el arroz, le decían a la flor. Es decir, usted tiene un tareaje sembrado de arroz, usted vendía un saco, 2 sacos, le decían vendiendo a la flor, para cuando eso se cosechara, usted pagar esa deuda para poder vivir, porque ¿de dónde? ¿Dónde va a conseguir dinero para comprar arroz, aceite, medicina? Un agricultor. Por eso, Juan Francisco, los jóvenes no quieren seguir el camino de sus padres con la agricultura, pero no solo en San Juan. Usted va a cualquier punto del país y es lo mismo. Eso pasa en el este, pasa en el Cibao. Los jóvenes quieren ir a la universidad o hacer una carrera técnica o irse del país, que esa es la otra. Durante la pandemia en el 2020, mucha gente abandonó el país producto de la crisis. Lo único que el planeta estaba en crisis, no solo República Dominicana. Y esto que estamos abordando con relación a la producción agropecuaria y el mercado, no solo es un mal que ocurre en República Dominicana, no es solo un problema nuestro. Eso pasa en cualquier país de Latinoamérica. En cualquiera. Porque los que hacen negocios están aquí, en Honduras, en Colombia, en El Salvador, en Guatemala, en Uruguay, en toda parte. En toda parte. Porque los grandes centros de producción producen no solo para su mercado, producen para exportar. ¿Qué ocurre? Una política global propia del neoliberalismo. Hace tiempo, de 1986 para acá, los grandes países, con Estados Unidos a la cabeza, prohibieron a los gobiernos nuestros de América Latina y del llamado tercer mundo a subsidiar la producción agropecuaria local. Prohibieron eso. Usted recordará que Agricultura tenía tractores para dar la tierra a los campesinos, que tenía centro para entregar material de siembra, el queje de yuca, habana de batata, semilla de habichuela, semilla de hortaliza, la semilla de maíz, y todo eso se fue a pique. Había centros de acopio, los llamados Senseri, para que los productores pudieran llevar allí su producto, y tenían pequeños centros de comercialización que Agricultura monitoreaba y apoyaba. Todo eso desapareció. Es decir, el apoyo al hombre del campo desapareció porque Estados Unidos y los grandes países prohibieron eso a nosotros. Pero ellos le siguen otorgando a sus productores más de 300 mil millones de dólares al año en subsidio. Y los gobiernos de estos países grandes, 10 países en total, buscan colocar los excedentes de su producción en los países nuestros. E incluso elaboraron programas de financiamiento para que nuestros países recibieran esos alimentos que allí tenían en excedente de producción vía crédito, vía préstamo.
De ahí surgió la PL 480, una ley pública de Estados Unidos para financiar la compra de alimentos a la República Dominicana y a toda América Latina. No solo fue el caso nuestro. Entonces, ellos protegen a los suyos y le prohíben a estos gobiernos poquitos, que ayuden, que subsidien la pequeña y la mediana propiedad agropecuaria para que tengamos que convertirnos en consumidores de lo que ellos producen, de sus excedentes agrícolas. Es terrible, Juan Francisco. Bueno, así no se puede. Así no se puede vivir. Y entonces, a largo plazo, esa crisis que hay en el campo, de que a los jóvenes no les interesa la agricultura porque lo que han hecho es sufrir la consecuencia de la falta de mercado, de la falta de apoyo que han recibido sus padres, y eso le ha transferido una infelicidad a los jóvenes que no quieren ser agricultores, porque nadie quiere perseguir al que fracasó. Y entonces, a largo plazo, va a haber un día que no vamos a tener quien trabaje la tierra en esas condiciones. Y más en San Juan, si se explota la mina Romero, que no va a haber agua, pues entonces no va a haber producción. Cerrar a San Juan. Y cerrar a San Juan es empezar a cerrar el país. Oiga lo que le estoy diciendo. Pero que eso, como decía Alfonso hace un momento, porque el río, por ejemplo, Yaque del Sur, que transita por Barahona, toda esa zona, la zona, no sé si de él se benefician en Neiva para fines de regar la tierra. Entonces vamos a estar hablando de una población incalculable que pudiera dejar de producir, que eso significa también desaparecer, porque en masa la gente no va a salir de un territorio tan amplio como es. De ahí que entonces, para salvar el agua, es posible que en el futuro tengamos enfrentamientos donde se ponga en peligro la vida de mucha gente. Mire, se ha hecho una gran inversión y todavía no se termina la presa de Monte Grande, allá en el sur, entre Neiva, Villajaragua, esa zona por ahí. Pero ¿cuál es el río que va a vertir sus aguas en la presa de Monte Grande? El Yaque del Sur y otros afluentes que están ahí, que nacen allá arriba. ¿De qué sirve hacer esa gran inversión si vamos a concesionar y a autorizar la explotación de Loma Romero? Se quedarán miles de millones de dólares en cemento en el suelo, en lo que es la construcción de la presa Monte Grande, porque no habrá agua con que llenarla. Si autorizan allá arriba en Loma Romero explotar el oro, los minerales, porque van a acabar con la cabeza del río, no habrá río. En consecuencia, no habrá agua para llenar la presa. Sí, no sé si usted me entiende la lógica y cómo una cosa conecta con otra. Pero entonces, ¿por qué los que asesoran a los presidentes se meten en eso? Si el anterior quería explotar a Loma Romero y estamos diciendo que Luis Abinader tiene un silencio que lo aproximan a la culpabilidad en eso, sabiendo que si explotan ese recurso minero, desaparecen los ríos. Entonces uno como que no entiende la lógica de esto. Pero en campaña política, el propio Luis Abinader dijo que ningún dinero compensaría el daño que se ocasionaría a Loma Miranda si explotan allí esa loma. Por eso lo dijo en campaña. Ha guardado silencio en la discusión de hoy. No aborda el tema o no reitera su compromiso de defensa de los recursos naturales. Grave eso. En Dajabón decían siempre que una cosa es con guitarra y la otra con violín. Desde la oposición
se toca un violín, una música mejor acompasada, para una mejor audición, y ya en el poder hay que tocar la música con una guitarra que le faltan 2 y 3 cuerdas, que no hay manera de producir una buena melodía o una buena armonía. Yo no soy músico, no sé cuál será la palabra más apropiada para figurar lo que quiero decir. Bueno, así son las cosas. Don Juan Francisco, hay que ir a una pausa. Gracias a usted por estar ahí con nosotros. Siempre un placer, un lujo conversar con usted. Muchas gracias y esperamos pues seguir en la semana compartiendo en Voz para el Cambio con nuestros amigos y amigas de aquí y de otras partes del mundo estos temas de interés. Bueno, ahí veo a Félix de los Santos que saluda. Jacinto dice que va de camino y sigue escuchando el programa. Y escribiendo ahí, don Jacinto, sobre los comentarios. Sí, es Félix de los Santos, está en España, Félix. ¿Cómo estará el frío en España? Debe estar bien frío todavía, porque España, el clima a veces se disloca. Bueno, agradecemos la sintonía ahí de Félix de los Santos desde España y de la gente nuestra que está en Barranquilla y en Colombia siguiendo el espacio. Desde Boston siempre hay unos amigos que están saludando, que están en sintonía. Y a ellos les gusta cómo nosotros abordamos los temas, porque dicen que eso es impensable en los Estados Unidos. E incluso tenemos unos amigos televidentes que nos siguen desde Ecuador, viven en Estados Unidos, desde Honduras y El Salvador, porque en sus países la gente no comenta así, con esta crudeza con que nosotros abordamos los temas nacionales y los temas internacionales. Gracias, Juan Francisco, por estar con nosotros. Vamos a ver si el hermano Tito Olivo logra hacer la conexión con nosotros para abordar los temas internacionales. Ojalá que sí. Bueno, pero ese es un tema muy importante porque lo de Punta Catalina está más importante que nunca en este momento, porque el gobierno ha dicho que no la va a recibir. Es interesante hablar con Tito Olivo de ese tema. Con Tito se puede hablar de muchas cosas, incluido el tema de Bolivia. Pero él es un especialista en esa área. Muy bien. Gracias, Juan Francisco. Vamos a la pausa, señor director. Muy bien. No te muevan, que hay mucho más. A la pausa.